Bueno, leo al profeta Joel el capítulo 2, del versículo 21 al 29. Y dice así: No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró. Ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el Señor y el nombre de Él, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. El texto del día de hoy es justamente, según el calendario que sigue nuestra iglesia, el texto que es para hoy, que es el 20º domingo después de Pentecostés. Lo dije bien, ¿cierto? 20º, bien. Lo fui entrenando. No es tan fácil decir para mí esos números así. Pero ya pasaron 20 domingos después de Pentecostés y nos topamos con este texto de Joel. Y Joel no es muy conocido. Tiene poquitos capítulos. Está en el Antiguo Testamento y hoy día viene a darnos este texto maravilloso que acabamos de escuchar. Un texto corto, pero que vamos a ver cuál es la importancia que tuvo para ese tiempo, para la gente del pueblo de Israel, que tuvo para el Nuevo Testamento y que tiene hoy para ti. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos que inspires con tu Espíritu Santo a este pecador, a este predicador, para que tú puedas utilizar este sermón como herramienta tuya para alimentar, generar la fe y que tú la puedas llevar del oído al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hacer esta reflexión y podemos darnos cuenta que Joel, en la historia del cristianismo, y nos podemos dar cuenta también en el Nuevo Testamento, que Joel es elogiado. Es muy querido, incluso podríamos decir que las palabras del profeta Joel fueron el primer sermón cristiano. Y alguien me puede decir, ¿pero cómo? Si eso está en el Antiguo Testamento. Sí, lo más probable es que haya sido el primer sermón cristiano, las palabras de Joel, ya que el apóstol Pedro, inmediatamente después de que ocurre el Pentecostés, cuando caen esas lenguas de fuego, el apóstol Pedro da un discurso, no sé si que alguien se acuerda. Ese discurso, gran parte de ese discurso, son palabras del profeta Joel, en Hechos capítulo 2. Para ubicarnos en el contexto en el que vivió Joel, podemos ubicarnos aproximadamente entre el 848 y el 800 antes de Cristo, después del reinado de Josafat. En los tiempos de Joel, los brillantes campos de Judá estaban prontos a ser atacados por una tempestad de langostas. Nube de langostas
iban a arrasar ese campo. Entonces las familias, imagínense cómo estaban, nerviosas, complicadas, porque muchas de ellas ya sabían por la historia de Judá y de Israel qué pasa con una invasión de langostas. Para ellos en ese entonces la plaga de langosta era algo de vida o muerte. Y para nosotros, cuando yo estaba preparando esta predicación, me imaginaba como que no tiene mucho sentido hablar de plaga de langosta, si es que es de vida o muerte, porque en la actualidad, incluso acá en Uruguay, si en esta parte de Montevideo hay alguna plaga de algún insecto que se coma alguna fruta, por ejemplo, lo más probable es que traigan esa fruta de otra región de Uruguay o la traigan de otro país. En ese entonces no era así. Lo que había era lo que había en la región y no había mucho esto de la importación y exportación de alimentos. Los que vivían en esos tiempos del profeta Joel en Judá vivieron con un sentido mucho más profundo el depender completamente de Dios. Él era el que podía enviar la lluvia para tener vegetal, no solamente para ellos, sino que también para sus propios animales, para tener el pan cotidiano. En el contexto de hoy, literario, podríamos decir, del profeta Joel, va a haber una inminente invasión, como dije recién, de langostas, y que serán, dice el texto, tan devastadoras como una invasión de un ejército humano. ¡Ah, qué fuerte esa imagen! Los humanos presentes allí, en ese tiempo de Joel, no tienen nada que hacer, no pueden hacer nada, no pueden impedir la invasión de las langostas. Incluso no pueden impedir lo que va a pasar después de la invasión de las langostas, o sea, los terrenos baldíos, la tierra seca, no podrán por ellos mismos hacer llover, tendrán que intentar sobrevivir, muchos de ellos sin pan, no tendrán comida guardada, pasarán hambre, lo más probable que muerte de los seres queridos y también de sus animales, etc. En medio de todos esos problemas y de todas esas angustias que estaba viviendo el pueblo en ese momento por la inminente invasión de las plagas de la langosta, hoy Dios, por medio del profeta Joel, interrumpe con ese sermón. Irrumpe con estas palabras, con las palabras que acabamos de escuchar de Joel. Pero hermanos, seamos sinceros. Hay sermones que queremos escuchar, pero también hay sermones que necesitamos escuchar. Dicho en otras palabras, hay sermones que tú quieres escuchar y hay sermones que no quieres escuchar, pero que los necesitas. Queremos sermones que nos digan cómo, con nuestra propia fuerza, reconstruir. Cómo recuperarnos con nuestra propia fuerza. Los 10 pasos para recuperarse. Los 40 pasos para restaurar lo que perdimos. Un proceso de un libro, quizás, con 5 pasos para restaurar el matrimonio. O cómo restaurar nuestra juventud. O cómo restaurar nuestra disciplina, cómo enmendar nuestra dirección. Queremos escuchar ese tipo de sermón. Lo más probable es que esa gente en el tiempo de Judá quería escuchar ese tipo de sermón. Quería que le dijeran cuáles son los pasos para recuperar la tierra, para recuperar los terrenos baldíos. Dios, dime cuáles son los pasos, Joel, para que esa plaga no llegue tan fuerte. ¿Qué podemos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestro ser interior? Siendo honestos, queremos que Dios apruebe nuestros tipos de proyectos humanos de reconstrucción, cosas que nosotros queremos hacer por nosotros mismos, sin Dios, pero con su aprobación. Queremos sermones que nos indiquen cómo reconstruir con un poquito de ayuda divina o una asistencia divina, un empujoncito.
Y no hay escasez de esos sermones en el día de hoy. Está lleno en YouTube. Y lo más probable es que sean los más escuchados, los que dicen cuáles son los pasos a seguir. Durante la semana pasada, lamentablemente un día me levanté más temprano de lo habitual, que es bastante temprano. Y después de la oración de la mañana encendí un rato el televisor, la televisión pública de acá de Uruguay, después de la oración, y dije, por mientras tomaba el café. Y empecé a mirar, y de los 5 o 6 canales de televisión abierta, gratuita, de esos 5, todos estaban hablando 2 temáticas. Una de ellas era tipo astrología. Estoy hablando 4:30, 5 de la mañana. Astrología. Estaba una persona leyendo el horóscopo, habían los signos zodiacales. Y los otros 2 canales era religiosidad cristiana, o dicho de otra forma, estas iglesias que hablan del pare de sufrir, lo han escuchado, ¿no? Iglesias que están vendiendo un producto para que supuestamente con la compra y la transacción de dinero, tú vas a recibir una sanación. El primer tipo de programa, ese de astrología, de cosmos y todo lo que hablaban estas señoras, trataban de cómo llevar una vida mejor con ayuda del cosmos y tu signo zodiacal. El otro programa, que eran de comerciantes disfrazados de cristianismo, hablaban sobre cómo comportarnos y qué comprar, y cómo hacer negocios con Dios, para que Él nos dé un empujoncito y nos brinde prosperidad económica, solo enfocado en cosas materiales. Doy gracias a Dios que ese veneno se transmite en la madrugada. Pero lamentablemente ese mismo veneno de sermones está lleno en YouTube, todo el día. Joel no nos da ese tipo de sermón. No nos da el sermón de moda, el trending topic o el influencer. No era Joel. Y lo más probable, por eso duró tan pocos capítulos el texto de Joel, porque no era de moda. Joel habla a personas que se encuentran en un campo que alguna vez tuvo futuro y que ahora es y será una tierra devastada por el juicio. Se acaban las cosechas, se acaba el vino, o sea, se acaba la alegría, representa la fiesta, la alegría, y se acaba la esperanza. Y Dios aquí nos dice ya, queridos chiquilines, aprendieron la lección, ahora sigamos adelante. Tampoco dice, ya están listos, comiencen de nuevo. Vean cómo es mejor ahora. Preparen otro plan. No. Lo que dice Dios, y que quizás no tiene sentido para la lógica humana, y que no es popular ni de moda, sobre todo en la actualidad, donde tratamos que todas las cosas sean por mérito o por una transacción, incluso las amistades. En el versículo 25 dice lo siguiente: pagaré los años que se comieron las langostas. En otra versión dice lo siguiente, en otra versión de la Biblia: yo resarciré por los daños que les causaron la oruga y la langosta. Esto, hermanos, no es una reparación. Esto es resurrección. Esto no es una recompensa por cómo te hayas portado o por qué tan puro eres de corazón. Eso es gracia. Y la gracia es algo que recibimos sin merecerlo. La que llega por parte de Dios cuando no tenemos nada con qué intercambiar. La que llega cuando no tienes nada con lo cual negociar. Seamos claros, si el texto lo dice, las langostas para ese pueblo
fueron un juicio. Así lo dice el profeta Joel, y no puedo endulzar las palabras del profeta. Dios las envió, esas langostas, no porque sea un Dios cruel, sino porque el pueblo confió en sí mismo para hacer sus planes. Convirtieron la religión en ese tiempo en un sistema de control de personas, a su antojo. E incluso pensaron que estaban manejando a Dios y a su voluntad por medio de transacciones. Tú, Señor, yo te doy esto y tú me das esto otro. Y así Dios, por medio de esa plaga de langostas, despojó a ese pueblo de todo lo que tenían y de lo que los hacía sentirse autosuficientes. Esa plaga fue enviada por Dios no porque sea cruel, sino porque Él quiere a su pueblo y a su creación, quiere lo mejor para su creación y quiere lo mejor para ti. Quizás, ahora que estamos acá, quizás aquí tú te encuentras de la misma forma que estaban ellos en ese tiempo, despojado. Quizás no es una plaga de langostas, puede ser otras cosas, la cual ha dejado tu campo y tu corazón como un terreno baldío, sin nada más que ofrecer. Quizás estás recordando los años devorados por alguna adicción, o por la ansiedad, por el orgullo, por el egoísmo, por intentar ser tu propio Salvador y tu propio Dios. Por todo el tiempo que creías que eras autosuficiente y de repente te quedaste sin nada de lo que te daba cierta seguridad. Y algunas veces nos cuesta aceptar estas cosas. Y no podemos fingir creyendo que el tiempo que fue perdido lo podemos recuperar por nuestras propias fuerzas. No podemos recuperar el tiempo que intentamos tener una vida a nuestra manera sin seguir la voluntad de Dios. Y aquí, en este punto, es donde el ser humano le diría a Dios: ya, Señor, sí sé, pero por favor dime los próximos 10 pasos para reconstruir mi vida. Pero no es así. La ley de Dios y los mandamientos no te van a ayudar a reescribir tu pasado. Lo que van a hacer es te van a mostrar cuál es tu pecado. Te van a exponer tu pecado para que ese viejo yo, ese viejo hombre y esa vieja mujer pecadora, el Señor la pueda ahogar y puedas resucitar. Dios hace algo que la ley no puede. Él dice: yo lo pagaré. No porque te lo hayas ganado, no porque hayas cambiado o seguido un programa de restauración, o porque los astros se hayan alineado, o porque tienes dinero para comprar bendiciones, sino porque Dios es misericordioso y punto. Y luego la promesa más grande, dice el texto: derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre la carne buena solamente, sino que sobre todas las personas. No solo sobre los buenos, sino que sobre todos, sobre toda carne. Dios no espera que mejores por tu propia fuerza tu disposición hacia Él. No esperas que lo dejes entrar a tu corazón. El Señor irrumpe y Él entra a tu corazón. Hoy, por medio de esta palabra, está irrumpiendo en tu vida. Y esa es la buena noticia. No depende de ti la nueva vida. Tampoco las nuevas cosechas. Depende exclusivamente de Él. Él mandará la lluvia. Él terminará con la tierra seca. Él dará una nueva vida a lo que se había muerto. Joel está predicando estas buenas noticias y promesas para ti,
Dios derramará su espíritu sobre los hijos y las hijas, los ancianos, los agotados, los asustados, los confundidos. Personas que saben que no tienen nada más que demostrar en su vida, ni a Dios ni a las otras personas. Y eso, mis hermanos, es muerte, pero vida en Dios. Estás crucificado con Cristo, dice el texto de una de las cartas de Pablo. El viejo tú, la vieja tú, ha terminado. Y tu nuevo yo no lo construyes tú mismo. Te fue dado por Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es una recompensa. El Espíritu de Dios entra en tus pulmones y da vida a los muertos. Esa es la palabra de Dios que está llegando hoy día a tu oído. Y Él la va a llevar del oído al corazón. ¿Para qué? Para darte nueva vida. Y entonces nosotros, hermanos, ¿qué decimos después de este sermón? Dejamos de intentar de que se trate de nosotros y de nuestros planes de autosuficiencia sin Dios. Dejamos de calcular si hemos avanzado lo suficiente para merecer la buena cosecha. Porque aquí está la buena noticia. Yo creo que acá todos han sido bautizados, ¿o no? Lo más probable es que sí. Quizás muy bebé, quizás más grande, no importa. Pero tu bautismo no es solo un recuerdo bonito y una foto perfecta. Es un veredicto de Dios hacia ti, en donde te dijo: tú eres mi hijo y mi hija muy amado, tú eres de mi propiedad. Tu pecado no es más fuerte que la misericordia de Dios. Tus años perdidos no están fuera del alcance de Dios, porque tú eres su propiedad. Tu ruina no es tu fin. Eres de Dios. Tu identidad está en ser hijo e hija de Dios. El campo baldío, la tierra arrasada, es el campo donde Cristo va a plantar un nuevo comienzo en tu vida. Que el Señor nos fortalezca, nos guarde y nos dé esa nueva vida prometida para esos tiempos de Judá y de Joel, y ahora prometida para ti en este día. Que al acercarnos a la Santa Cena que vamos a compartir hoy, el Señor pueda sellar esa promesa en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amado Señor, te damos gracias por este texto de Joel. Gracias, Señor, por darnos de tus promesas, de que esta nueva vida depende de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.